la deforestación. Este es un ejercicio, digamos, que se hace durante los años 2025, 26, 27 y al cual están conectados desembolsos de la Unión Europea como apoyo a las políticas ambientales y de lucha contra la deforestación del país, ¿cierto? Acoplado o digamos de forma paralela a ese apoyo presupuestal, desde la Agencia Italiana de Cooperación implementamos o desarrollamos la asistencia técnica complementaria al programa. Tiene los tres grandes resultados que ustedes pueden ver allí en la imagen. Me voy a permitir leerlos muy rápidamente porque es el contexto técnico y estratégico en el cual esta convocatoria se enmarca. Aspiramos a que se hayan establecido con todo el sector forestal estrategias de articulación institucional, mecanismos financieros innovadores, diálogos y alianzas para el fortalecimiento de políticas públicas, capacidades nacionales, locales y comunitarias asociadas a la bioeconomía forestal como primer hito o gran conjunto de resultados. Además, propendemos porque el marco normativo y los sistemas de información para reducción de la deforestación, para la conservación y la restauración forestal sean fortalecidos y estén alineados con el nuevo reglamento europeo de cero deforestación. Esto tiene todo que ver pues con esta convocatoria en particular, pues porque como ustedes, seguramente muchos de ustedes o todos conocerán, hay una presión creciente a nivel global y en particular de la Unión Europea a tener una trazabilidad y un registro bastante ordenado y riguroso sobre la procedencia de los productos que se comercializan en la Unión Europea y pues el sector ganadero no estará exento de eso, si bien en el corto plazo hay un foco especial en las cadenas de café, cacao y palma de aceite, pues el reglamento europeo en general que entrará próximamente en vigor contempla también pues un foco especial en el sector bovino, por lo cual es prudente y es necesario que en el corto y mediano plazo todos los actores de la cadena cárnica y láctea pues estén alineados con esta reglamentación y en esa medida pues los estándares y los parámetros de sostenibilidad que este sector debe fortalecer pues son bastante pertinentes en relación pues con la norma internacional, aunque hoy esto, digamos, no tenga un peso específico en las exportaciones del país, pues se espera que a futuro lo tenga y pues en esa medida todos los actores andan seguramente en un proceso primero de sensibilización y luego de fortalecimiento estructural de sus ejercicios para poder llegar a estos mercados. Y finalmente, como tercer gran resultado, pretendemos que se fortalezcan los vínculos entre la nación y la región mediante una gestión forestal sostenible y competitiva, comunitaria e inclusiva, la restauración y la conservación de áreas degradadas y la implementación de la Ley Nacional de Delitos Ambientales. Dentro del apoyo complementario del programa Bosques tenemos previsto hasta la fecha eh, lanzar dos convocatorias. Esta es la primera de ellas, donde seguramente si ustedes pudieron conocer y leer en detalle la convocatoria, se van a financiar dos iniciativas. Posteriormente se sacará otro apoyo financiero a terceros, también con la idea de financiar dos proyectos más. Esta es la primera de ellas y tiene foco especial en el diseño y la estructuración inicial de instrumentos financieros escalables, o esa es, digamos, como lo mencionaba Johnny, la pretensión central, que estos instrumentos financieros puedan a futuro ser incorporados de forma masiva, especialmente en las áreas de mayor criticidad ambiental del país, y por eso para nosotros es bien importante
que las áreas de implementación de estos ejercicios y de estos proyectos sean áreas que corresponden a núcleos de desarrollo forestal, como se han llamado, digamos, recientemente, o en todo caso a los núcleos de deforestación, para tratar de orientar estos mecanismos, estos instrumentos y estas posibilidades financieras mixtas en territorios donde el ejercicio de la restauración es muy necesario por las presiones, digamos, de toda índole que amenazan pues con transformar estos paisajes de alta importancia para el país. Entonces, el objetivo central es ese, contribuir a la reducción de la deforestación, al fortalecimiento del marco financiero para la preservación y restauración de ecosistemas a través o de forma específica, a través de instrumentos financieros escalables que nos permitan seguir fortaleciendo y acelerando la transición hacia la ganadería sostenible en Colombia. Y es bien importante esto para efectos de la convocatoria, integrando mercados de carbono, de biodiversidad y otros esquemas de pago por servicios ambientales. Es decir, entendiendo que seguramente si se trabaja de forma específica solo en mercados de carbono o solo en mercados de biodiversidad, pues seguramente esa sostenibilidad financiera de estos ejercicios de ganadería sostenible que se están desarrollando en el país, pues van a ser menos viables desde el punto de vista financiero, sobre todo también pensando en pequeños y medianos productores ganaderos, ¿cierto? Que necesitan de manera un poco más urgente complementar fuentes de financiación que les posibiliten una sostenibilidad de mediano y de largo plazo. Entonces, como les mencionaba, el número de propuestas a financiar es 2. El monto máximo financiable está establecido en 60.000 euros y se plantea en los términos de la convocatoria una contrapartida mínima del 15% del monto solicitado, con la claridad de que no pueden ser estos recursos de contrapartida no pueden provenir de otros fondos de la Unión Europea y con la facilidad también de que este porcentaje mínimo del 15% pueda ser contrapartida en especie. La convocatoria establece 2 lotes y define que cualquier organización que quiera presentarse a esta convocatoria debe elegir uno de los dos, es decir, no se puede participar simultáneamente de los 2 lotes, sino que debe escoger de manera muy clara en su propuesta a cuál de ellos se adscribe y en cuál de ellos participa. El primero de ellos es el lote de caracterización productiva, ambiental y financiera de sistemas ganaderos. Tiene como propósito generar información productiva, ambiental, económica y financiera a resolución predial en mínimo 2 regiones ganaderas, con el fin de caracterizar estos ecosistemas productivos, estimar las emisiones de estos 2 sistemas y analizar la viabilidad económica de prácticas sostenibles y su relación con instrumentos financieros existentes. Esto se espera lograr a través de un conjunto de entregables. Aquí relacionamos los que están definidos literalmente dentro del documento de la convocatoria. Son estos 7 productos. No los voy a leer porque pues, están allí disponibles, pero todos tienen como propósito esa evaluación detallada en al menos 2 regiones y a resolución predial de esa caracterización técnico-productiva, de la caracterización de las prácticas de ganadería en ambos predios, ¿cierto? De un ejercicio de georreferenciación naturalmente de esos polígonos de las fincas objeto de análisis, de un levantamiento de los usos de la tierra en estos predios, de un informe de las emisiones ganaderas en ambos sistemas productivos que se estén considerando
y del análisis de los atributos de biodiversidad y su potencial de mercado, ¿cierto? Esta es como la base técnica esencial para, antes de empezar a pensar en instrumentos financieros detallados o específicos, pues la información predial básica del sistema productivo, sus emisiones, su condición ambiental y técnico-económica, pues es fundamental. También están entonces contemplados como la definición de los modelos financieros prediales y una nota técnica sobre los instrumentos existentes y su viabilidad para la ganadería sostenible, haciendo pues particular énfasis en los dos predios en los que se intervendría o se está, digamos, caracterizando los sistemas. Y finalmente una caracterización financiera de esos sistemas productivos eh, objeto de análisis, ¿cierto? Este es como el conjunto de productos del primer lote. El lote 2 ya da un paso adelante, parte, digamos, de la información del lote 1 y por eso la propuesta plantea, digamos, o exige a los proponentes una propuesta de articulación con el vencedor del lote 1. Aquellos que se vayan a presentar al lote 2 deben partir de alguna manera de la información, del análisis y de los sitios que se trabajen en lote 1 y el propósito en específico es cuantificar ese potencial de captura o de remoción de carbono en esos sistemas ganaderos, contemplando también sus áreas de conservación y restauración por aquello del mercado de biodiversidad y con base en estos dos asuntos, estructurar opciones de instrumentos financieros combinados para formular finalmente una propuesta de hoja de ruta para un diseño detallado. Entendemos pues que seguramente hay tanto información técnica como información financiera que en el tiempo y con los recursos de esta convocatoria no puedan como ser suficientes para un diseño detallado del instrumento, pero sí aspiramos a tener una hoja de ruta bien clara para el diseño del mismo y la implementación conjunta con uno o más actores relevantes del sector financiero. Esto último es bien importante porque se aspira a que este no sea un ejercicio exclusivamente técnico, académico, sino que dentro de las actividades, y también hay unas actividades mínimas que están dentro de los términos de referencia, se contemplan unas mesas de trabajo con actores del sector financiero con los cuales se puedan identificar, trabajar, discutir las barreras que hoy tiene el sector financiero para apoyar este tipo de sistemas productivos y con las propuestas de instrumentos combinados que técnicamente se esbocen, poderlos refinar de alguna manera a partir del diálogo con estos actores para garantizar pues su viabilidad y su escalabilidad, ¿cierto? Aquí están los 6 productos relacionados con ese lote 2 y digamos que lo que se aspira es poder tener en estas dos propuestas que se financiarán el sustento técnico para que eventualmente a futuro o a partir de análisis detallados o si digamos la propuesta resulta en un nivel de madurez ya bastante interesante, se pueda llevar incluso a la adopción normativa de estas propuestas de instrumentos combinados o independientemente, digamos, del aspecto jurídico, que los actores del sector financiero vean este como un producto posible, viable y potencialmente adoptable, digamos, en las regiones del país que más lo necesitan, ¿cierto? Aquí simplemente un resumen rápido de las condiciones de elegibilidad de de los proponentes. Debe ser una persona jurídica, en todo caso una organización sin ánimo de lucro, con el debido registro en Cámara de Comercio, no inferior a 5 años. Está claro en la convocatoria que no se aceptan uniones temporales ni consorcios constituidos solo para la ejecución de este proyecto.
se aceptarían uniones temporales y consorcios solo en el caso en que éstas tuvieran al menos 5 años de estar constituidas, es decir, no son deseables y no son permitidas en la convocatoria las alianzas, digamos, coyunturales o como circunstanciales para este ejercicio, sino que ya sean alianzas consolidadas en al menos 5 años. O por el contrario, las propuestas deberían ser presentadas solo por una persona jurídica de manera independiente. Obviamente, el registro único tributario, que es un pues, elemento de rigor pues, y básico, y otras condiciones pues, que son también típicas de estos ejercicios donde se usan recursos públicos, en este caso de la Unión Europea. En términos de la experiencia, debe acreditarse al menos 4 años en la ejecución de proyectos afines a esta convocatoria y al menos 2 de ellos deben ser con un valor igual o superior al 40% del presupuesto máximo establecido en la convocatoria, que es de 60.000 euros. Eso es un aspecto pues, a tener en cuenta y en el caso de consorcios o uniones temporales, las que sean válidas para la convocatoria, es decir, las que tengan más de 5 años, pues ambas entidades deben cumplir con estas condiciones de experiencia y de manejo de proyectos por el monto especificado. Allí una relación pues como de lo que entendemos por ejecución de proyectos afines, proyectos relacionados con análisis e implementación de mercados de carbono, AFOLU, estrategias de conservación de la biodiversidad, teledetección aplicada a agroecosistemas y en todo caso experiencia en estos proyectos en levantamiento de información a escala predial y manejo de bases de datos con criterios de calidad y trazabilidad. Una condición también importante para la presentación a esta convocatoria es que la organización proponente tenga tenga presencia territorial o tenga documentadas redes de apoyo o alianzas en los territorios donde se va a ejecutar la propuesta en al menos 2 regiones ganaderas del país, ¿cierto? O alianzas formales que lo garanticen. Hay un ítem dentro de la convocatoria con unos topes por cada uno de los rubros elegibles. Estos topes, perdón, no pueden ser superados y pues dentro del presupuesto a incluir deben ser pues como claramente redefinidos y respetados, ¿cierto? Tanto para el recurso humano como para recursos de viajes y viáticos. Otras acciones elegibles en un máximo del 70%, lo relacionado, digamos, con expertos, espacios de intercambio, estudios específicos, equipos, herramientas, etcétera, y los costos de indirectos elegibles o el overhead hasta un máximo del 7% de los costos directos del proyecto. Esta es una tabla importante porque nos permitirá, digamos, evaluar las propuestas que sean presentadas. Hay allí 3, 5, 8 subcriterios o parámetros de valoración, tanto de la experiencia y capacidad del proponente como de la validez y calidad técnica y económica de la propuesta. Y con base en esta tabla de valoración, el comité de evaluación decidirá pues cuáles 2 propuestas apoyar. Debemos conformar un comité en próximos días de evaluación de las propuestas que nos lleguen. Ese comité estará integrado por 3 miembros de la Agencia Italiana de Cooperación, un miembro del Instituto Forestal Europeo, que olvidé decirlo al inicio, es el socio técnico principal de esta asistencia técnica y pues por lo tanto tiene pues todo el criterio y la capacidad de podernos apoyar en este ejercicio de evaluación técnica de las propuestas y finalmente un secretario y un presidente
sin derecho de voz y voto, como lo establecen pues las normativas de contratación europeas PRAC. Y el comité también tendrá un participante de la Unión Europea en calidad de observador y acompañará, digamos, las funciones del comité a pesar de que no tenga voz ni voto, pero garantizando pues que los procedimientos legales establecidos por las PRAC se cumplen a cabalidad en el ejercicio de asignación de los apoyos financieros de la convocatoria. Por aquí un recorderis del cronograma, muy rápidamente. Hasta el 30 de julio tendrían los interesados plazo para solicitar aclaraciones o para de pronto allegar preguntas a la Agencia Italiana de Cooperación. Nosotros como agencia tendríamos hasta el 9 de agosto para publicar respuestas a estas observaciones, comentarios o solicitudes que nos lleguen. Y el plazo de presentación de las propuestas es el 20 de agosto. Con la expectativa tenemos de poder valorar muy rápidamente las propuestas y firmar el contrato de apoyo financiero el 16 de septiembre o si es posible antes, dependiendo pues de la cantidad de propuestas que nos lleguen y de la celeridad que podamos tener para evaluarlas todas, ¿cierto? Este es como el cronograma tentativo. La forma de pago o de desembolsos está también prevista e incluida en el documento. Está conectada directamente con la obtención de los productos específicos que están en la convocatoria y con la necesidad de que cada solicitud de pago esté acompañada, digamos, de los soportes, de los gastos elegibles, gastados por lo menos hasta un 70% del pago anterior. En esencia, esa es como la mecánica del ejercicio de pagos. Creo que esto, en esencia, es lo que les queríamos compartir. Olvidé mencionarlo al inicio, pero pues, Lorenzo, si tenemos de pronto preguntas ya en el chat o si no, por favor, levantar la mano y les vamos asignando la palabra para eventuales comentarios, dudas o preguntas que tengan. Como les decía al inicio, si las podemos resolver durante esta sesión, lo hacemos y si no, pues les pediríamos muy amablemente que nos hagan llegar esta pregunta a través del correo electrónico, que en un ratico también les ponemos ahí en el chat para poderla responder oficialmente. Nos gustaría ahora poderlos escuchar, si de pronto tienen comentarios o inquietudes, cositas que quizá no hayan quedado muy claras en esta presentación o que no estén claras en el documento de la convocatoria. No veo manicas levantadas por acá, pero hay una pregunta. ¿Cuál es el medio correo para las aclaraciones? Ya lo estamos poniendo allí en el chat. Karen, gracias por tu pregunta. Las consultorías para lote 1 y 2 deben iniciar sincrónicamente. Sí, idealmente deben iniciar en el mismo momento. Podríamos eventualmente, aunque esto también me gustaría confirmarlo con digamos, la oficina jurídica y administrativa de la agencia, que digamos pudiesen ser no simultáneas sino secuenciales, considerando que el lote 2 seguramente va a requerir alguna información importante de los productos generados en lote 1, pero en principio sí nos interesaría muchísimo que pudieran estar trabajadas de forma simultánea. Pregunta Patricia Eugenia Reyes, si las zonas ganaderas donde podría aplicar la convocatoria están definidas.
No hay un mapa dentro de los términos de la convocatoria, pero sí hay una, digamos, la cobertura de la convocatoria es nacional, pero sí hay un interés muy especial en los núcleos de desarrollo forestal y las zonas de alta deforestación o de alta amenaza de deforestación, particularmente tres que están mencionadas en los términos de la convocatoria, todas tres localizadas en el arco noroccidental amazónico, pero preferentemente, y pues es un atributo deseable que puedan estar en territorios, digamos, de deforestación o de alta amenaza de deforestación, ¿cierto? En lo que el gobierno que está por terminar denominó los núcleos de desarrollo forestal. La organización sin ánimo de lucro puede ser una organización internacional. Creería que sí, pero te pediríamos hacer la consulta formalmente porque creo que en los términos de la convocatoria no está dicho explícitamente. Pensábamos sobre todo en organizaciones de orden nacional, pero podemos hacer la consulta y responder formalmente en la publicación que haremos en próximos días cuando se cierre el periodo de consultas. Pregunta Karina Mesa, ¿las zonas de intervención pueden ser contiguas o pueden estar separadas en diferentes departamentos? Sí, pueden estar separadas, no es necesario que sean contiguas. Lo importante es que puedan, digamos, metodológicamente surtirse el mismo conjunto de análisis, de caracterizaciones y de valoraciones que se pide en los productos de ambos lotes, pero no es necesario que sean contiguas. De hecho, creería yo que esto ya después muy personal, sería bastante deseable que fueran condiciones contrastantes para que el instrumento pudiera recoger o pudiera tener esa versatilidad, ¿cierto? De sistemas productivos diferentes. También no hemos leído eso. Ah, perdón, gracias Lorenzo, que me haces ver algo ¿De Adriana? de Adriana Sarmiento. Buenas tardes. Perdón, se me perdió la pregunta. ¿Se puede presentar una empresa que tenga lote 1 con una organización local en un territorio y con un lote 2 con otra organización? Mm, no, digamos que en los términos está claro que se debe escoger de cuál de los dos lotes participar. No se puede participar simultáneamente en los dos lotes. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? La organización ¿La de... organización de productores lácteos puede aplicar? Sí, sí, siempre y cuando reúna todas las características que están allí contempladas en la convocatoria, podría perfectamente aplicar. A ver, ¿qué más? Dice, nos pregunta Diego, en la convocatoria no se hace referencia explícita a la taxonomía verde de Colombia, pero se entiende que debe contemplarse, ¿verdad? No es un requerimiento explícito, podría ser un atributo, digamos, deseable y muy valorable dentro de la calificación de la propuesta que estuviese explícita esta relación con la taxonomía verde, porque pues es un sustento teórico y técnico adicional importante, pero no es un requisito obligatorio y de forma explícita. Si una organización se presenta, pregunta Karen nuevamente, perdón, que no mencioné el nombre al inicio. Si una organización se presenta al lote 2, debe buscar organización que se presente al lote 1 para coordinar actividades. No, no necesariamente. Nosotros como agencia italiana de cooperación estamos, digamos, obligados a hacer el puente y la articulación entre las dos entidades ganadoras porque nos interesa mucho la coherencia y la conexión entre ambas propuestas, pero no es estrictamente necesario que previo a la presentación de las propuestas las dos organizaciones se coordinen. Sería muy deseable, naturalmente, pues porque esos diálogos técnicos les permitirían eventualmente
tener unas propuestas complementarias y bastante robustas, pero pues no es una condición. Organizaciones que se presentan de forma separada y sin conocerse, pues también es posible, ¿cierto? Pregunta Fernando, Fernando Remolina, ¿en cuántas fincas por zona se toman como modelos para hacer la caracterización ambiental, productiva y financiera? Esto no está definido. Pueden ser simplemente dos fincas. Obviamente se espera que sean, digamos, fincas representativas de ese entorno en el cual se van a analizar, sean representativas no solo, digamos, desde la dimensión, sino también desde los sistemas productivos que implementan, pero no hay un número mínimo de fincas que deban ser caracterizadas. Lo que sí es claro es que debe ser en dos regiones contrastantes. Pregunta de Patricia Eugenia Reyes. ¿Las comunidades indígenas en las que la propiedad es colectiva pueden aplicar? Yo diría que sí. También los resguardos indígenas y los consejos comunitarios de comunidades afro son elegibles para participar y independientemente pues del régimen de propiedad, que pues es claro que en ese caso se trata de una propiedad colectiva. Allí mm, esto de pronto te pediría también que esta pregunta se hiciese formalmente en el correo que recién les enviamos. Tendríamos que revisar allí lo relacionado con la necesidad de consulta previa o con los procedimientos que como debida diligencia deberían realizarse para que una propuesta sea presentada por una comunidad indígena. Obviamente, eh, tendríamos que tener un soporte de que es un proyecto que se gestó y que se concibió desde la misma comunidad indígena, pues porque es una debida diligencia. Tendríamos que revisar muy bien en qué términos se podría proponer, pues reconociendo pues las autoridades tradicionales y los procesos de gobierno propio que sobre ella aplican, ¿cierto? Pero en particular, Patricia, te pediría muy encarecidamente que esa pregunta nos la hicieras formalmente a través del correo para darte una respuesta pues más clara y más precisa. Em, Dani- Últimas tres. Daniela nos pregunta por Daniela Porras, la creación del instrumento se interpreta como lote 1, fase 1 de la aplicación del instrumento, es decir, caracterización. Y lote 2, fase 2 como diseño y piloto del instrumento. ¿Es posible participar como aliados en la fase 1 y también en fase 2? Mm, creo que el titular, digamos, de la propuesta debe ser diferenciado. No puede ser una misma organización que presenta como titular ambas solicitudes, pero eventualmente, creo yo, no sé, Lorenzo, ¿qué opinas al respecto? Y Alessandro, que nos acompaña aquí, el pilar del sector ambiente de ICE, No, sí, la ¿qué se propuesta puede plantear aquí tendría al que ser respecto? solo una propuesta para cada organización. Por eso Ujú. una organización que participa al lote 1 también si tiene algún tipo de alianza que respeta los requisitos que hemos hablado antes, pero sí, no podría participar también al lote 2. Ujú. Sí, eventualmente, y pues por eso es importante que nos alleguen estas preguntas que son fundamentales de forma oficial, porque a pesar de que una organización no sea el titular de la propuesta o el proponente, eventualmente dentro del soporte que se haga
redes en territorio, como lo mencionábamos anteriormente, pues si la organización en la que se va a realizar el estudio tiene, digamos, un apoyo local o una organización local de base como aliada o como parte de sus redes de trabajo, pues sería destacable y deseable que lo haga explícito en la propuesta, pero no en calidad de proponente, sino de un aliado, ¿cierto? De una red, digamos, de apoyo, ¿cierto? Nos pregunta Karina Mesa, el requisito, experiencia demostrable y verificable, mínimo 2 proyectos en análisis. Bueno, este era más un comentario. Eso es correcto, Karina. Está ahí explícito en el documento. ¿Hay un área mínima para realizar la caracterización del lote 1? No, no se establece un área mínima, pero como mencionaba anteriormente, pues debería ser un área pues bastante representativa del sistema del territorio en que se inscribe y del sistema productivo y que pueda ser un área también mínima susceptible de ser analizada de cara pues al diseño del instrumento financiero al que aspiramos, ¿cierto? Entonces, pues es muy contextual realmente el tema del área mínima, pues porque la diversidad territorial es bastante amplia, como todos sabemos, pero sí debería ser bastante representativa de la condición territorial. Comentario de Diego Alejandro Pontorno, gracias por la información. Formo parte de la empresa M Pensa Impact y Desarrollo, pero al ser empresa consultora no podríamos aplicar. De todas formas, ya es de utilidad para mí conocer a la agencia sede de Bogotá para futuras convocatorias. Creo que es factible la aplicación también de la empresa. No está, bueno, es porque es con ánimo de lucro, correcto. Sí, tu interpretación es correcta. Sí, pueden ser entidades privadas, pero naturalmente deben ser sin ánimo de lucro. Entonces, en tu caso, tienes razón. La última. Nos dice Fernando, hay casos en que las fincas no cuentan con límite cartográfico oficial del IGAC. ¿Esos casos se podrían incluir en el proyecto? Yo creo que es posible, Fernando, pero naturalmente el área que se va a analizar de la finca, independientemente de la tenencia del predio, sí debe estar muy cartográficamente muy bien definida y pues debe estar explícita en la geodatabase que se entregue como resultado o como entregable del proyecto. Entonces, puede haber límites digamos, no definidos formalmente en el registro de instrumentos públicos o en lo que, digamos, compete a las autoridades catastrales, pero sí la definición muy clara desde el punto de vista técnico del área que se caracteriza debe estar necesariamente y con la base cartográfica anexa. Karina nos pregunta, me aclara la pregunta sobre la experiencia de mínimo 2 proyectos en análisis e implementación de proyectos para los mercados de carbono a FOLU. ¿Debe cumplirse para los 2 lotes o solo para el lote 2? Debe cumplirse como está explícito en las condiciones, debe cumplirse para ambos lotes. Es una experiencia deseable en ambos casos. Naturalmente es preferente y es imprescindible para el lote 2, pues porque el proponente debe estar muy bien informado, familiarizado y tener experiencia demostrable en relación con los mercados de carbono, pero es bien deseable que también quien realiza la caracterización productiva y ambiental de los predios tenga familiaridad con el mercado de carbono. Esta es una pregunta, Karina, que también te pediría que
nos realices formalmente en el correo para poderla responder con más amplitud y con más detalle. De nada, Fernando. Patricia, nos pregunta Patricia Reyes, ¿la experiencia requerida puede ser acumulable para alcanzar el valor de la convocatoria? Si entiendo bien. Acumulable de los dos criterios. Quiero volver a la presentación. No. No es claro lo que es acumulable entre dos organizaciones o No, De una como misma, de una misma. sumando los dos proyectos. entonces allá. Exacto, así lo interpreto. Perdóname, yo vuelvo aquí al texto literal. Al menos dos proyectos cuyo valor sea igual o superior al 40%. Ah, ya entiendo. La pregunta es si cada uno de los proyectos Tiene que ser el tiene 40. que ser del 40 del presupuesto solicitado o si sumando los total. dos proyectos. Esa también puede escribir. También nos la puedes escribir, por Vamos a favor, dar una porque respuesta la oficial. exacto, la interpretación que puedo hacer en este momento es que como está escrito, podría ser acumulables, ¿cierto? Es decir, sumando los dos proyectos, llegar a ese valor, pero no quiero darte en este momento una información errada. Entonces también te quiero pedir, por favor, Patricia, que nos la haga al correo, a ver si la interpretación convencional o la jurídicamente válida es que cada uno de los proyectos deba ser de ese monto. Entonces, por favor, Patricia, regálanos esa pregunta bien formalmente a través del correo que les enviamos. Bueno, qué más preguntas? Johnny, si aún estás ahí, quisieras como complementar algo, mencionar algo, muy bienvenido. También nos acompaña aquí el Alessandro Golini, es el pilar ambiental de la agencia italiana. Alessandro, si de pronto quieres mencionar algo, adelante. No, gracias. Adelante, Alessandro, por favor. No, para mí está todo bien. Por favor, Johnny, adelante. Bueno, nada, agradecer a todos su participación. Esperamos muy buenas propuestas. Como les dijimos, la idea es que esta convocatoria nos permita generar un modelo que luego podamos escalar. Estamos ya en negociaciones con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Agricultura inclusive, para ver de qué manera pudiéramos hacer que esto tenga escala nacional. Entonces, muy atentos a lo que serán las propuestas que nos va a enviar. Hasta luego. Hablamos aquí. Bueno, gracias. Y de nuestra parte, creo que podemos terminar aquí la reunión. Solo a nivel informativo, otra vez, vamos a publicar también el enlace a la grabación de la reunión informativa, que como he dicho al inicio fue grabada por su comodidad. Si quieres verla otra vez o pues va a estar publicada en el portal de Administración Transparente, como tanto el documento con las respuestas frecuentes que vamos a publicar en el mismo sitio. Y bueno, vamos a estar al pendiente si tienes otras preguntas en futuro, antes de la fecha límite. Y ya, bueno, fue un placer conocerlos. Gracias, buenas tardes para todos.